palabra al senador Gustavo Madero Muñoz del Grupo Plural, hasta por 5 minutos. Gracias, presidenta. Quiero iniciar citando el informe de gobierno en materia de política social de este gobierno. Inicio la cita. El gobierno de la Cuarta Transformación estableció como eje rector de la política social el principio de por el bien de todos, primero los pobres. Fin de la cita. Quiero reconocer el valor de poner en el centro de la política social el combate a la pobreza de este gobierno. En el Grupo Plural queremos distinguirnos por fundar nuestras intervenciones por los méritos propios de los datos y abstraernos de posicionamientos político-partidistas. Por eso, empiezo por reconocer los aciertos de este gobierno en materia de combate a la pobreza para poder también señalar las fallas y omisiones sobre el mismo tema. Por el bien de todos, primero los pobres. Fue una frase con la cual yo me identifico. Fue una frase que motivó mi participación en el compromiso social hace casi 50 años. Eran los tiempos, en aquel entonces se le decía un poquito distinto, se llamaba la opción preferencial por los pobres. Después del Vaticano II y con la teología de la liberación, que tanto cimbró a la Iglesia y a la política en nuestros países latinoamericanos. Por eso, la frase del presidente remueve esa añeja y frustrada aspiración que después de 60 años sigue sin poder ser vindicada. Es un anhelo del gobierno del presidente que ha tenido el acierto de apoyar un sustantivo aumento del salario mínimo, aunque en la práctica la inflación ha erosionado severamente el poder adquisitivo de los deciles más pobres de la población. El impuesto a la pobreza le llaman a la inflación. Otra gran decisión de este gobierno ha sido universalizar el programa de atención de adultos mayores que inició en el 2004 con el gobierno del presidente Vicente Fox, pero que entonces contaba con un monto de 500 millones de pesos y que hoy distribuye 238,000 millones de pesos y se convirtió en el programa que más recursos distribuye, haciéndolo de aplicación cuasi universal. Del tema de la pobreza como concepto teológico, después se vino todo un movimiento de cambiar el enfoque y ver a la política social ya no como la ambulancia que recogía los heridos de la política económica. Pero la verdad es que no hay que irnos con la finta. Esta decisión de cambiar y desmantelar ciertos programas sociales de gobiernos anteriores y construir nuevos no ha logrado dar los resultados que se pretenden. En realidad, el mayor aumento de recursos ha triplicado los apoyos sociales a los deciles más altos de la población, pasando del 7 al 19%. Hoy, casi 1 de cada 5 de los hogares con mayores recursos recibe algún programa social. Es precisamente por esto, por el programa de apoyo a los adultos mayores. Y esta asignación, que es regresiva, no ha permitido disminuir la desigualdad, ni mucho menos la pobreza. Destruir programas sociales como el Prospera o el Progresa anteriormente y transformarlo por transferencias directas a la población sin mayor vigilancia, sin mayor focalización, no ha tenido éxito. Y el número de beneficiarios de los deciles más pobres se ha disminuido. Hoy, la 10ª parte de la población con menores recursos
Antes tenía una cobertura del 60% de los hogares que recibían algún programa social. Hoy, paradójicamente, en este gobierno de Por el Bien de Todos, Primero los Pobres, ha disminuido a un 35% los apoyos y contando con 1,089 pesos en estos hogares, en los apoyos sociales, pero reduciéndose, insisto, del 61 al 35% de los hogares más pobres. Sin supervisión, sin un padrón único de beneficiarios que nos permita realmente darle seguimiento y impedir las duplicidades, las omisiones o los fraudes que se dan en este tipo de apoyos. La visión asistencial no focalizada ha afectado paradójicamente a aquellos que quiere beneficiar, a los más pobres de nuestro país. No se tiene una visión técnica metodológica para revertir la pobreza y la desigualdad de manera estructural. Es el bien mal hecho, porque el mal registro del censo del bienestar nos ha dejado sin un padrón único de beneficiarios y ha convertido los programas sociales en instrumentos de control y rentabilidad política electoral. De buenas intenciones está empedrado el camino al infierno, dice el dicho popular. Tristemente, de buenas intenciones está empedrado el camino a la pobreza de los más pobres de México, porque con buenas intenciones no se llega a ningún lado. Reconozco las buenas intenciones, desgraciadamente critico los malos resultados y el mal enfoque en la administración de los programas sociales. Es cuanto, Presidenta. Muchas gracias. Muchas gracias.